A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde siempre, el gran sueño del ser humano ha sido volar, remontarse contra el viento, jugar entre las nubes. Y aunque nuestro cuerpo lerdo y pesado nos ha impedido ese placer de los pájaros, nuestro cerebro de primates sí ha convertido el sueño en realidad. Después de intentos con cometas de tela, con paraguas y con alas de madera, todos ellos con finales no felices, al final, dos hermanos lograron una pequeña gran conquista. Eran los hermanos Montgolfier, que habían construido un gigantesco globo de tela para ser inflado con aire caliente. Que el globo se levantaba, claro que sí, pero hasta el momento no habían reunido el valor suficiente para treparse en aquel artilugio volador. Y cuando todo estuvo listo, tampoco reunieron el heroísmo suficiente. Así que los primeros seres vivos que se treparon en un globo volador para humillación de los humanos no fueron humanos. Aquellos primeros pichones de astronautas fueron una cabra, un perro y un pato, que volaron amarrados a la canastilla del globo. Entonces sí, al sobrevivir a la experiencia, aquellos seres fueron reemplazados por los hermanos Montgolfier y se inició de esa forma la aviación que hoy ya no asombra a nadie. Aquella primera experiencia que conmocionó a Francia sucedió en el lejano año de 1783. Un día como hoy, 4 de junio de 1783, y desde entonces, los humanos miramos con un poquitito menos de envidia a las aves, allá en las alturas. Las principales noticias del día. Titulares. Ministro Luis Alberto Jaramillo viaja a Estados Unidos para negociar rebaja del arancel del 10%. Asamblea aprueba reforma que permitiría la instalación de bases militares extranjeras. Mazar flotante, la propuesta de energía solar que retoma la ministra Inés Manzano. En el segmento de opinión, discurso presidencial, los editoriales serán de Emilio Palacio, de opositores a conspiradores. Talía Flores, Moisés Caicedo, William Pacho y Richard Carapaz inspiran al país. El deporte nos redime. Noticias del día. Ministro Luis Alberto Jaramillo viaja a Estados Unidos para negociar rebaja del arancel del 10%. El proceso de negociación entre Ecuador y Estados Unidos para rebajar a cero el arancel recíproco del 10% que el presidente Donald Trump aplicó a los productos ecuatorianos que llegan a ese mercado desde el 5 de abril pasado sigue su proceso. En este contexto, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, viaja este martes 3 de junio a Washington para participar en una segunda ronda de negociaciones con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La meta es obtener resultados para finales de este mes, cuando se cumpla la prórroga de 90 días dada por Estados Unidos para negociar acuerdos. Para esto, el 13 de mayo pasado, el Comité de Comercio Exterior autorizó al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca empezar negociaciones comerciales con el país norteamericano. Los acercamientos con Estados Unidos arrancaron el 8 de abril en Washington con la reunión entre una delegación público-privada ecuatoriana con el representante comercial de ese país, Jameshin Greer, y parte de su equipo. Luego, el 16 de mayo, se desarrolló un segundo encuentro en Guayaquil entre el ministro Jaramillo y representantes de los sectores productivos para informar de los avances de las negociaciones. Y se prevén 3 reuniones más que se realizarán en Washington. La primera de estas es a la que acudirá el ministro Jaramillo este martes. Jaramillo aseguró que lo que se negocia actualmente con Estados Unidos es la rebaja de la sobretasa y luego vendrá otra fase en la que se tratará de un acuerdo amplio con el país norteamericano. La Asamblea aprueba reforma que permitiría la instalación de bases militares extranjeras.
La Asamblea Nacional debatió este 3 de junio de 2025 la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano para enfrentar la inseguridad. La propuesta, planteada por el gobierno, fue aprobada con 82 votos que salieron de la bancada de Acción Democrática Nacional, el Partido Social Cristiano, una facción de Pachacutic y los independientes. La bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la iniciativa. Desde la comisión ocasional creada en el anterior periodo legislativo para tratar este tema, se enviaron 2 informes, uno de minoría que recomienda no hacer el cambio y otro de mayoría que sugiere reformar el artículo. La reforma fue enviada por el presidente Daniel Noboa en octubre de 2024 como parte del establecimiento de acuerdos de cooperación para la seguridad y para apoyar al bloque de seguridad en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Tras lo aprobado en la Asamblea, la Corte Constitucional deberá ahora calificar el texto sobre la reforma que será sometida a referéndum, el cual será convocado en un plazo de 45 días como establece la actual Constitución, en vigencia desde 2008. Masar flotante, la propuesta de energía solar que retoma la ministra Inés Manzano. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, revivó el debate sobre el proyecto Masar flotante, una iniciativa que busca instalar paneles solares sobre el embalse Masar como parte de la estrategia del gobierno para enfrentar el estiaje y acelerar la transición energética. A través de una publicación en su cuenta de X, Manzano señaló que el proyecto arrancará con gas y Masar flotante, pero aclaró que su ejecución dependerá de un ajuste en las tarifas eléctricas, específicamente para los sectores de industria y comercio en alto y medio voltaje. Aunque la propuesta resurge ahora con fuerza, no se trata de un ofrecimiento nuevo. El proyecto de energía fotovoltaica en Masar ya había sido planteado en el 2023 como parte de un paquete de soluciones ante los problemas de generación eléctrica que enfrenta el país, especialmente durante la temporada seca. El plan considera la instalación de paneles solares flotantes en el embalse de la hidroeléctrica Masar, ubicada en Azuay. Esta tecnología permite aprovechar la superficie de cuerpos de agua para generar electricidad sin ocupar terrenos agrícolas o urbanos. Además, los paneles flotantes reducen la evaporación del agua, una ventaja clave en tiempos de escasez hídrica. La empresa pública CELEG estimaba entonces una capacidad instalada inicial de 100 megavatios para esta planta flotante, con una potencial ampliación. La inversión se calculaba en unos $100 millones y el proyecto fue presentado a inversionistas extranjeros en el contexto de alianzas público-privadas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Roberto Calderón, abogado especialista en Derecho Penal. Habló acerca del proyecto de ley solidaria para combatir la economía criminal. Escuchemos lo que dice. Es histórico que en el Ecuador se dé una ley para combatir este tipo de grupos delincuenciales denominados grupos beligerantes, grupos terroristas dentro de un conflicto armado interno. Y en ese contexto hay que entender que tanto las constituciones generalmente en los países como las leyes están hechas para tiempos de paz, están hechas para tratar problemas de criminalidad común y lo que estamos ahora es en un estado de guerra. Es decir que las capacidades de combate de estos grupos delictivos está casi tratando de equipararse a las capacidades de represión de la Policía Nacional y por ello pues se necesita entrar con incluso miembros de Fuerzas Armadas con un tipo de armamento, de tácticas, de operaciones que puedan sobrepasar la capacidad de los delincuentes. Entonces es un asunto bastante grave porque entramos ya no dentro de la lógica solamente del derecho constitucional, sino de un derecho de guerra que está enmarcado en el segundo protocolo de los convenios de Ginebra, en el que pues existen estas reglas que se denominan prácticamente el derecho de guerra, el derecho internacional humanitario. De acuerdo. Ahora, ¿qué podemos ver de los cambios que ha sufrido esta norma dentro de los debates en la Comisión de Desarrollo Económico, también en la Asamblea? ¿Qué podemos rescatar de positivo de estos cambios y de positivo de este proyecto de ley? El proyecto originalmente llegó con 32 artículos del Ejecutivo y la Comisión estimó que ciertos artículos por el tema de una posible inconstitucionalidad debían dejarse fuera o porque se repiten ciertas atribuciones o funciones que ya constan en otros cuerpos legales. Por ejemplo, las facultades que se estaba dando al denominado bloque de seguridad se encuentran ya dentro de la Ley de Seguridad Nacional sobre el Consejo de Seguridad Nacional y ciertas otras
contemplaciones, por ejemplo, de atribuciones del presidente de la República como comandante jefe ya constan en la Constitución. Es por ello que de 32 artículos la Comisión de lo Económico ha estimado que se deban tratar en solamente 14 artículos. Pero este informe no es vinculante para la Comisión, es decir, para el Pleno de la Asamblea. Si el Pleno de la Asamblea considera que se debe añadir algo o se debe cambiar algo de ese informe, para ello tendrá 4 días la Comisión de lo Económico para elaborar un nuevo informe para segundo debate. Así es. Ahora, ha habido temas, por ejemplo, un poco polémicos que igual se mantienen, por ejemplo, estos allanamientos sin orden judicial. ¿Cómo vemos esta situación, doctor Calderón? Esto, podría complicar las cosas, podría ayudar más bien al tema de combatir a los criminales. ¿Cómo vemos? Los allanamientos, es decir, la incursión de la fuerza pública para apresar a un delincuente, se encuentran ya contemplados en nuestra ley sin orden judicial cuando se trata de un delito flagrante. Aquí esto tendría concordancia con la ley, con el proyecto de ley en que crea un nuevo tipo penal, es decir, crea un nuevo delito que es el pertenecer a estas bandas delictivas. Si alguien pertenece a la banda delictiva, pues está cometiendo el delito, se denomina en doctrina penal un delito permanente. Es decir que incluso si es que no se pusiera eso en la ley, como es un delito permanente y lo está cometiendo por el solo hecho de pertenecer a la banda, podría incluso considerarse justificado el allanamiento. Recordemos que en los estados de excepción se conculcan ciertas facultades, ciertos derechos que tienen los ciudadanos, como por ejemplo la inviolabilidad de domicilio. Y esto pues tiene una lógica, es el hecho que en un contexto de operaciones de combate, en un escenario de una guerra, ustedes pues a los amables radioescuchas no habrán visto que va un comandante y dice tenemos que tomar esta posición enemiga, pero espérenme, voy a buscar a un fiscal y que el fiscal busque la orden de un juez. No, existe lo que se denomina el blanco de oportunidad que debe ser aprovechado, que la táctica militar indica que ese es el momento preciso, pues que tengan que tomar esa posición y así deben hacerlo. Y ayuda bastante el hecho de que ya esté tipificada la sola pertenencia como el cometimiento del delito. Claro, ahora este nuevo delito que se plantea, Roberto, ¿cómo se podría manejar para que no existan arbitrariedades y, por ejemplo, viendo desde el otro lado, cualquier persona, por ejemplo, que tenga algún tatuaje, decir, es miembro de una banda y ya está cometiendo un delito? ¿Cómo evitar que se den este tipo de arbitrariedades cuando se tipifica un delito de este tipo? Yo siempre he considerado que a mayores atribuciones que se le da a la fuerza pública debe existir mayor responsabilidad, y me parece que en la ley podría ser necesario una disposición transitoria de al menos unos 6, 8 meses o un año de una preparación especial para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como operadores de justicia, de lo que es un conflicto armado interno y las reglas que se aplican en este contexto, porque al haberlo declarado, pues existe una responsabilidad incluso de ser perseguidos internacionalmente por crímenes de guerra, tanto altos mandos policiales, militares, como mandos políticos, como quienes ejercen pues control político. Claro. Bueno, es interesante en todo caso. ¿Cómo ve en general este proyecto de ley? ¿Qué expectativas podría tenerse para el fin que nos ha dicho que busca justamente combatir la economía criminal? ¿Usted está de acuerdo con el contenido de este proyecto? ¿Cree que faltan algunos temas? ¿Qué es lo que incluiría, Roberto? Creo que la comisión ha hecho un buen trabajo, por ejemplo, en el artículo referente al indulto anticipado. Se hablaba inicialmente que el presidente de la República puede indultar anticipadamente, incluso antes de una investigación fiscal, a miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que estén pues dentro de este tipo de operaciones del conflicto armado interno. Había una salvedad y decía que ese indulto no se puede otorgar para delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada de personas, etcétera. Pero para que esto quede de una forma mejor redactada, pienso que la comisión dice que este indulto debe otorgarse luego de la investigación fiscal. Y eso es lo correcto, porque a través de esa investigación podemos determinar si se trata de delitos comunes o los delitos que señala el derecho internacional humanitario, los que acabo de mencionar, en los que no se otorgaría el indulto. Habría que agregarle nada más el levantamiento de la reserva de la investigación fiscal, para que el presidente pueda conocer los resultados de esa investigación y en base a eso emitir su opinión si concede o no el indulto. Ese ha sido uno de los cambios significativos que ocurrió en la comisión. Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación, estuvo en Radio Sucesos, analizó los anuncios y las medidas gubernamentales. Vamos con la nota. Dependiendo de cómo lo adaptes. Por ejemplo, tienes estructuras como Estados Unidos y Caroline Levitt en el gobierno de Trump, que es un perfil mucho más confrontativo, es mucho más
Hay dos, y quiero comenzar con esto. En comunicación, especialmente en estrategia gubernamental, se suelen hablar de los perfiles de vocería. Hay la vocería que tiende puentes, que es mucho más lo que fuese un Carlos Gijón, un Roberto Isurieta, en el cual tiendes puentes, da cifras, es mucho más metódico. Pero también hoy, en la época de la polarización electoral y digital, tienes un nuevo perfil que es un poco lo que los americanos le dicen el Rottweiler, que es un poco lo que Caroline Leavitt en Estados Unidos es. Es la que de alguna manera es confrontativa, posiciona su narrativa, de alguna manera ellos le dicen Rottweiler a ese perfil porque no te muerde pero saca los dientes si es necesario y especialmente en este estilo generas un nuevo espacio de discusión a través de las redes. Mira que Caroline Leavitt en Estados Unidos no solo ha invitado a la Casa Blanca a periodistas de medios tradicionales, sino que está invitando a influencers, a medios digitales, y eso abre la arista. Entonces, volviendo a tu pregunta, todo depende de lo que le han dicho a ella o el margen de maniobra que tenga. ¿Cuál es la cancha delineada? Ella es una portavoz en la cual todas las semanas va a sentar, va a dar los 5 puntos y va a decir, cuando le hagan preguntas, va a tener un margen de maniobra, o lo que va a hacer es decir, esta pregunta va al Ministerio de Economía, de Finanzas, de Petróleo, voy a contactar a las personas. Todo depende del margen de maniobra que le haya hecho y un poco la cancha delineada por la secretaria de Comunicación, que es Irene Vélez. Aquí el reto va a ser, ¿cuál es ese margen de maniobra? ¿Cuál es esa libertad para poder responder todos los temas, pero al final del día tener claro que hay una disciplina de mensaje y esa línea gubernamental y ese mensaje lo elabora la secretaria de Comunicación? Eso me parece que va a ser un reto. Claro, porque además, a ver, si el portavoz de un gobierno sale con un tema a dar una rueda de prensa, un tema en específico, digamos, tema eléctrico, los periodistas le van a preguntar del tema de seguridad, van a aprovechar para sacar información sobre otros temas. Y si ese funcionario no tiene respuestas, pues se va a generar ese problema, un funcionario sin respuestas. Sí, y definitivamente lo que se suele pasar en estos tipos de perfiles es que propio de lo que ya sabemos de su currículum, sus credenciales, lo más probable es que tenga un tema como de inmersión por ministerio, para que sepa más o menos cifras varias, tenga lo que se llama una matriz de riesgo, donde sepa por cada ministerio cuáles son los riesgos, cuáles son los temas álgidos y cuáles son las posturas gubernamentales en cada tema. De esa manera disciplinada, ella puede tener claro, armar su estrategia junto con la secretaria de Comunicación y tener claro cuáles son los mensajes en todos los temas. Aquí lo duro de alguna manera va a ser que en un país como el nuestro, con multicrisis, tienes que posicionar mensajes, responder a las preguntas, pero también hacer seguimiento, porque tú lo que quieres es de alguna manera tomar control sobre la agenda mediática. Cuando digo tomar control es que no solo tu narrativa sea la adecuada, sino que los 5 puntos que tú mencionaste en la rueda de prensa puedas activar voceros alternos que puedan posicionar los 5 puntos. Esa es la magia de una vocería estratégica en la cual tú pones un poco como en los medios se llama los lunes, el lunes de tráfico, en el cual tú pones los temas, vas a hacer el seguimiento. Esto lo está haciendo el gobierno. Estás poniendo los temas y ahora te toca posicionar los mensajes a través de voceros alternos. En el programa Impacto Informativo, Ricardo Flores, analista político, habló de la eliminación parcial del subsidio al diésel y de otras medidas. Escuchemos lo que opina. Empezando fueron 5 anuncios hoy los que hizo la vocera presidencial. Entre ellos se destacaba efectivamente uno de ellos, la eliminación del subsidio a los atuneros, el subsidio al diésel para las empresas atuneras. En ese sentido, creo que a mí me parece una medida coherente de parte del gobierno, una medida responsable fiscalmente. Los subsidios, como siempre se ha dicho, y creo que esto es algo que venimos ya señalando hace mucho tiempo, tienen que ser subsidios que se destinen a la gente que realmente lo necesita. La gente que no lo necesita o gente que puede pagar el precio real de los servicios debe cancelar el precio real. Eso lo venimos viendo en el subsidio a los combustibles, entre ellos obviamente el diésel, y se ha comentado también en otro tipo de subsidios. Lo hemos visto ahora también entre las medidas que dice el presidente, que ha dicho la vocera, es la eliminación del subsidio también a la electricidad, que lo podremos abordar más adelante. En lo referente a los atuneros,
yo creo sinceramente que esto no debería afectar el empleo. Como bien se señaló también por la vocera presidencial, el sector atunero ha crecido mucho, se está protegiendo la pesca artesanal al establecer que el subsidio no va a afectar a los pescadores artesanales, que obviamente es la pequeña pesca y los que realmente podrían necesitar ese subsidio para poder hacer rentable su negocio. Yo creo que las empresas atuneras en Ecuador, tal como ya sucedió con el sector camaronero en su momento, es hora también de que ellos asuman también un precio real del valor del diésel, como sucede en todas partes del mundo, ¿no? En donde hay que competir con los precios que realmente establece el mercado. Y yo creo que en ese sentido el sector atunero tiene también que ponerse al día en eso. Me parece también acertada la parte del gobierno en la que dice, ok, vamos por un lado a quitarle el subsidio, pero por otro lado te voy a dar créditos preferentes para que puedas renovar tu flota y que esa flota que incorpores sea una flota tal vez más moderna, más amigable con el medio ambiente y que por lo tanto consuma menos combustible, lo que también puede ser parte de un ahorro a esa eliminación del subsidio. Eso resulta una suerte de compensación para el gran sector atunero al cual se le está quitando el subsidio. Pero no es una compensación que salga de la caja fiscal, es un crédito que el sector atunero tiene que cancelar y que tiene una tasa de interés preferente, me parece que del 6%, si mal no recuerdo, que anunció la vocera presidencial. Entonces, al final del día, no se establece una compensación que salga de las arcas del Estado y que nos cueste a todos los ecuatorianos, como hoy todos los ecuatorianos sí nos cuesta subsidiar el diésel al sector atunero. Ese subsidio del diésel lo paga usted, lo pago yo y lo pagan todos los ecuatorianos hoy para beneficiar a unas empresas que sí, que generan empleo, que son importantes y que son motivo de desarrollo económico, todos estamos de acuerdo. Pero así esas empresas tienen que también trabajar dentro de los precios de mercado como hacen el resto de empresas del mundo y el resto de empresas ecuatorianas que no acceden a subsidios para el desarrollo de su actividad económica. O sea, este sector no necesitaba ese subsidio. Ese sector, si bien es cierto, el subsidio lo beneficiaba a lo mejor en un principio para empezar y poder crecer como lo ha hecho, yo creo que a día de hoy ya es un subsidio que el sector atunero tiene que asumir que no tiene por qué recibirlo y que tiene que trabajar con el costo real. ¿Eso hace que probablemente tengan menos utilidades? Sí, probablemente van a tener menos utilidades porque hay un mayor costo de producción, pero por otra parte, esas menores utilidades no deberían traducirse en un menor empleo. Yo creo que aquí sí hay que también poner la responsabilidad del empresario en el sentido de hay que saber competir y hay que saber producir con el costo real que eso tiene en el mercado. Y en este sentido, una empresa grande que factura millones de dólares no puede verse beneficiada por un subsidio que nos cuesta a todos los ecuatorianos, incluidos a los más pobres, que son aquellos que deberían realmente recibir un subsidio por parte del Estado, no del diésel me refiero, sino de otro tipo de beneficios y bonos que sí necesitan para su subsistencia. Vamos con esta misma lógica hacia el otro anuncio, es decir, de las tarifas eléctricas. La vocera Jaramillo hablaba ahora de transparentar las tarifas eléctricas de los sectores de los grupos de alto voltaje AB1 y medio voltaje MB para que paguen la tarifa real. Se ha advertido que el sector residencial no sería afectado porque corresponde al bajo voltaje. Pero esto puede interpretarse como una medida contra el sector empresarial. Nuevamente, yo creo que viene a ser lo mismo de lo que venimos comentando hace un momento respecto al sector atunero. La realidad la realidad es que estos subsidios indiscriminados que benefician a grandes empresas y que benefician a empresas en general distorsionan la economía. El subsidio, insisto, cuando tiene que existir un subsidio, es un subsidio que tiene que estar focalizado entre quienes realmente lo necesitan y quienes no pueden hacer frente al pago del precio de mercado de determinado bien o producto. Pero cuando estamos, o servicio, en este caso la energía eléctrica, pero cuando nos encontramos ante empresas del sector empresarial que sí pueden hacer frente al costo real de la energía, sacrificando probablemente algo de utilidad, o en su defecto pudiendo intentar optimizar de alguna manera los costos de producción de tal manera que puedan mantener el margen de utilidad, optimizando otros costos, yo creo que esa es la lógica que tiene que tener el gobierno. El gobierno debe, y yo creo que es lo que intenta el presidente Noboa, debe sincerar las arcas fiscales y debe establecer que los subsidios son solo única y exclusivamente para aquellas personas que lo necesitan. Todas las demás empresas y las grandes empresas y el sector empresarial debe aprender a subsistir y debe aprender a producir y a competir con precios reales no subsidiados. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión.
Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. El presidente Noboa ha iniciado su periodo presidencial de 4 años a partir del 24 de mayo de este mes. Y sencillamente su intervención fue, a nuestro juicio, bastante objetivo y bastante esperanzador sobre el futuro que le espera el Ecuador. Y él sencillamente le ha dicho a la gente, a los ciudadanos, a los 18 millones de ecuatorianos, que está dispuesto a seguir luchando por una serie de objetivos que se ha propuesto y que son necesarios en el país y en la economía ecuatoriana. Ha mencionado, por ejemplo, con gran intensidad, con gran energía, su voluntad de seguir luchando contra el narcotráfico y contra los delincuentes nacionales e internacionales, con el apoyo, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahí el presidente en su intervención ha sido muy enfático y hay que apoyar al presidente en esa lucha sin cuartel. Pero también ha indicado que sencillamente la inversión pública tiene que entrar a un nuevo escenario. Y ha mencionado algunos proyectos de infraestructura como el quinto puente en la ciudad de Guayaquil, la ampliación a 4 carriles de la vía E25 que se llama, igual que ha dicho que es necesario reordenar una serie de empresas estatales. Por ejemplo, la empresa más grande del Ecuador por sus activos y por sus ingresos, que es Petroecuador. En buena hora, el presidente está consciente de la necesidad de reorganizar, de despolitizar todas esas entidades. Pero también ha dicho que es necesario llegar a acuerdos comerciales para aumentar las exportaciones, no de petróleo necesariamente, sino sencillamente para aumentar las exportaciones de otra serie de productos totalmente a petróleo y sus derivados. Y eso es positivo, muy positivo. Y es positivo porque ya está en vigencia, pues, y actuando el comercio, el Tratado de Libre Comercio con China. Y sencillamente se está haciendo conversaciones que terminarán adecuadamente con otros países, entre ellos Canadá, etcétera. Y naturalmente el presidente, con los contactos muy positivos que tiene con el presidente Trump de los Estados Unidos, estoy seguro que va a avanzar en la negociación con un tratado con los Estados Unidos, que es el mercado más importante para las exportaciones no petroleras del Ecuador, como camarón, etcétera. Y eso es positivo porque el presidente se da cuenta que hay que exportar más, hay que exportar más. Pero también el presidente ha dicho, se necesita más inversión, más formación de capital, más inversión nacional, pero también más inversión extranjera. Naturalmente que para los inversionistas internacionales, para aumentar la inversión directa extranjera, que en el Ecuador el año pasado no llegó a 300 millones de dólares, mientras que en Perú y en Colombia son miles de millones de dólares. No solamente es pues decirle a los inversionistas, este es Ecuador, estas son sus bondades, esta es la gente, tenemos preparación de técnicos especialistas aquí, allá, etcétera, sino que hay que entrar a la acción. Y yo sé y estoy seguro que la acción para poder dar seguridad jurídica y otra serie de elementos que necesita el empresario privado internacional para venir al Ecuador y tener su presencia con millones de dólares, sé que el presidente va a hacer toda una serie de reformas. Ha dicho que es necesario reformas y que las va a hacer porque el país las necesita y porque la economía se necesita. Y eso es interesante, porque se necesitan las reformas al Código Laboral, que ya el ministerio correspondiente está trabajando en un nuevo Código de Trabajo, en buena hora. Igual que también sencillamente va a haber un cambio en lo que es el sistema de seguridad social. Ya el presidente del Seguro y el señor Peña con su gente ha venido estudiando una serie de ideas y sugerencias que se han dado y proyectos que se le han presentado al gobierno. Uno de ellos es pues un grupo importantísimo de ecuatorianos economistas que tienen mucha experiencia en ese grupo liderado por Augusto de la Torre. Ya hay un proyecto sobre esa naturaleza.
y en todo caso el presidente está consciente también que hay que hacer la reforma total, porque está consciente de que en pocos años más habrá una explosión financiera del Seguro Social y el presidente no planea y no quiere que se presente esa situación. De tal manera que también ha dado algunas ideas muy generales. Naturalmente que en un discurso para tomar posesión de su cargo de presidente del Ecuador por 4 años no se puede presentar un plan de gobierno, pero unas ideas generales ha dado sobre la materia que hemos comentado y eso es enormemente positivo. El presidente fue enérgico, fue respetuoso con todo el mundo, amigos, no amigos, con opositores y no opositores. Y naturalmente ya envió un segundo proyecto de ley a la Asamblea Nacional para poder transparentar, para corregir una serie de defectos de lo que se llama las compras públicas. En buena hora. Y esperemos que el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, esté a la altura de lo que requiere el Ecuador, de lo que requiere en materia de reformas fundamentales, reformas estructurales básicas que no se pueden detener, ¿sí? Y el presidente está consciente y el presidente va a preparar otra serie de proyectos de ley. Pero aparte de eso, aunque no lo dijo, pues el 24 de mayo, él está consciente que hay que reformar la Constitución, porque esa Constitución sencillamente desestimula la inversión nacional y la inversión extranjera, desestimula y debilita sencillamente todas las instancias, todas las condiciones necesarias para crecer más rápidamente. Pero el presidente está consciente que Ecuador tiene que crecer mucho más para crear empleo adecuado. El empleo adecuado en este momento está creo que en 35% de la población económicamente activa cuando antes era mucho menos. Y eso es sencillamente gracias a todas estas acciones del gobierno del presidente Correa que en año y medio han hecho todo lo que es posible. Año y medio no se puede hacer todas las cosas. Se necesitan los 4 años restantes para poder llevar a cabo las reformas que la economía exige y que el país exige. Amigos y amigos, en buena hora. Buen discurso presidencial, no es un plan de gobierno, pero buen discurso presidencial. Sigamos confiando en las acciones que va a tomar el presidente con su gobierno en el futuro. Gracias amigos y amigos, estaremos viéndonos la próxima semana. Editorial. De opositores a conspiradores, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. El correísmo como movimiento político que llegó al poder a través de las urnas ha muerto, no existe más. En el futuro, si se atreven a postular un nuevo candidato a la presidencia, lo único que harán es el ridículo. Además, claro está, de sacarle dinero para la campaña a unos cuantos tontos. Eso no significa que debamos descuidarnos, porque si estudiamos la historia de América Latina, veremos que los grupos de extrema izquierda inspirados por el castrismo nunca se aferraron a un solo método de lucha, sino que optaron por diferentes alternativas. Al inicio, el terrorismo de un puñado de dementes, más adelante, la conformación de movimientos armados que reclutaron a miles de jóvenes desorientados y más recientemente la participación electoral que les sirvió para convencer a amplios sectores del pueblo de que ellos construirían el paraíso en la tierra. Ese fue el camino que siguió el M-19, el movimiento de Gustavo Petro. Comenzaron probando unas cuantas acciones terroristas. La primera fue robarse la espada de Bolívar. Luego se transformaron en un verdadero ejército que llegó a tomarse el Palacio de Justicia de Colombia. Y por último optaron por la vía electoral que les permitió llevar al poder al actual presidente Petro. Otro movimiento que recorrió el mismo camino fue el de la organización clandestina de Leonidas Issa, que como organización armada pudo incendiar Quito en 2 ocasiones, con lo cual se animó a presentarse elecciones, aunque con eso solo consiguió un resonante fracaso. Podría ocurrir ahora que el correísmo recorre ese mismo camino, pero al revés, y saltándose etapas de un movimiento electoral que acabó fracasando, podría transformarse sin solución de continuidad en una reducida organización de conspiradores. Si eso ocurre, sus armas ya no serán la propaganda electoral.
los sándwiches o la compra de votos, sino métodos más directos como el terrorismo, las bombas y los pactos con organizaciones de delincuentes o cualquier otro método que sirva para tumbar o desestabilizar a este o a cualquier gobierno democrático que el pueblo elija. Es solo una hipótesis, pero respaldada, como digo, por el estudio de 70 años del castrismo. Por eso es tan peligroso el nombramiento de la señora Marcela Holguín en algún cargo público vinculado a los medios estatales, que no se sabe muy bien cuál será porque las informaciones de prensa son contradictorias. Es evidente que la señora no podrá utilizar esos medios para resucitar el correísmo, pero en calidad de funcionaria pública, en cambio, tendrá acceso a información oficial muy delicada que sería de extraordinario valor para cualquier grupo de conspiradores. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Moisés Caicedo, William Pacho y Richard Carapaz inspiran al país. El deporte nos redime. Talía Flores, primicias. La victoria deportiva de 3 ecuatorianos en Europa en una misma semana ha tenido un efecto balsámico por la alegría colectiva generada y porque el país ha vuelto a estar en la noticia mundial, esta vez por un hecho positivo, desplazando a la que daba cuenta de que el primer cuatrimestre de 2025 ha sido el más violento desde que se tiene registro. El deporte nos redime. El trofeo de Moisés Caicedo como ganador de la Conference League con el Chelsea de Inglaterra, la copa que levantó William Pacho, campeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, y el podio al que subió Richard Carapaz en el Giro de Italia han emocionado a todos por la ejemplaridad de estos compatriotas. En lo más íntimo de cada ecuatoriano está la certeza de que cuando nos proponemos podemos triunfar y que más allá de la capacidad física y el talento innatos como pilares esenciales, está el carácter y la determinación que se forja con esfuerzo y constancia hasta moldear un espíritu recio y vencer dudas y complejos. Todos conocemos que estas 3 fulgurantes estrellas deportivas provienen del Ecuador profundo, justamente donde hay carencias y desatención y donde los niños necesitan solo una oportunidad para dar un vuelco a su destino. Y eso es lo relevante. No se trata de magia, aunque lo parezca, sino de una realidad incontrastable, una oportunidad y cambian sus vidas y la de los suyos para siempre. El niño Moy, la locomotora de Carchi y la muralla, como llaman ahora a William Pacho, son la prueba fehaciente de que supieron aprovechar bien la oportunidad que les fue dada. Por eso, sus codiciadas medallas han ilusionado a los ecuatorianos, en especial a los padres de familia, que querrán que sus hijos tengan un destino parecido, aunque hoy están sumidos en la desolación por la acción del crimen organizado, irracional y perverso, que les ha arrebatado la calma y también la vida de los suyos. Para los niños y jóvenes, los 3 son una inspiración por sus logros, pero también por haber tenido la dicha de no quedar atrapados en las garras de los malhechores que a ellos les acosan. A esos niños y jóvenes y al país entero, los 3 ganadores de Europa podrían hablarse y narrarles sus historias en momentos en que su voz es más audible y potente que nunca, para persuadirlos a resistir a la tentación de caer en las siniestras redes de la mafia. Su logro deportivo y sus vivencias pueden traducirse en lecciones que motiven a los menores para que no permitan que se aprovechen de la precariedad en la que viven y de la falta de guía que les inspire y proteja. Moisés podría contarles que de niño en Santo Domingo de los Áchilas, junto a su madre, vendía velas y flores en la calle, ya que su familia de 9 hermanos era muy pobre, pero igual él soñaba que un día les compraría una casa, y se esforzó para superarse y hacer realidad su sueño. Les diría que el Chelsea, en el que milita, compró su pase a un equipo de Bélgica por $143 millones, siendo la transferencia más grande en la historia del fútbol inglés, y es donde él acaba de levantar la Copa de Campeón. William Pacho, que en su camiseta tiene el número 51, la edad que tenía su madre cuando falleció, le rinde homenaje permanentemente. Y podría narrarles que jugaba descalzo en una cancha de tierra en el barrio Valle Alto, a las afueras de su Quinindé natal, y que como a los 11 años ya medía casi 1,70 m, y su entrenador lo quiso poner en la sub-16, pero él se negó a saltarse los procesos porque la honestidad está primero.
Richard Carapaz le contaría que en el frío del Carmelo en Carchi su madre le enseñó de pequeño a ordeñar las vacas y que una vez debió relevarla cuando ella fue hospitalizada para tratarse un cáncer de seno y que nunca abandonó sus sueños porque la bici fue siempre su pasión. Encarar la realidad, por difícil que fuera, sobreponerse a la adversidad y tener un sueño y luchar por él serían lecciones de dignidad para los niños y jóvenes ecuatorianos que podrían emularlos con la ilusión también de ser triunfadores no solo en las canchas, sino en la vida. Estrategias como estas tendrían que ser diseñadas por un gobierno urgido a usar todas las herramientas a su alcance para rescatar a los niños y jóvenes en momentos en que el país parece cada vez más sumido en la desazón por la acción del crimen organizado y la violencia delincuencial que afecta a todo el Ecuador. Precisamente porque asusta, porque denigra, pero en lugar de ello se vislumbran señales diferentes. La escalofriante cifra de 3.087 muertes, un promedio de 26 asesinatos por día, que representa un 58% más de homicidios que en 2024, y el atroz récord de extorsiones y secuestros que han generado el desplazamiento interno forzado de 101.000 personas, compatriotas nuestros, imponen acciones emergentes para rescatar a los chicos y darles una oportunidad. Tengo la certeza de que los prestigiosos clubes como el Chelsea y el PSG, en los que militan Moisés y William, respectivamente, podrían propiciar la instalación de escuelas de formación de fútbol en Santo Domingo y en Quinindé, de donde provienen estos dos grandes, con la certeza de que Ecuador entero es una cantera para el deporte. Los dos futbolistas de 23 años tallaron sus carreras en las divisiones formativas del Independiente del Valle, equipo ejemplar, lo que ratifica que las escuelas son determinantes para que las habilidades y los talentos innatos se potencien. De seguro también este equipo podría unirse a la cruzada humanitaria. Qué maravilloso sería que el triunfo de Caicedo, Pacho y Carapaz contribuya para rescatar a los niños y jóvenes ecuatorianos de un futuro incierto. A ellos con certeza se unirán los campeones de todas las disciplinas que tiene el país, comenzando por el olimpismo, porque conoce bien, por su experiencia, que el deporte nos redime. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Colapsa parte del cráter del volcán Etna tras una nueva erupción. El mayor volcán activo de Europa, el Etna, situado en la isla italiana de Sicilia, ha entrado en erupción. Grandes columnas de humo se elevan a kilómetros de altura sobre el volcán. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, la erupción se produjo tras el colapso de parte del cráter sudoriental del Etna, lo que provocó corrientes de lava caliente. Según el organismo, se trata de la 14ª fase eruptiva del volcán en los últimos meses. En las primeras horas del lunes se detectó un temblor volcánico. Siguieron múltiples explosiones conocidas como erupciones estrombolianas durante varias horas. No se registraron muertos ni heridos en las erupciones y las autoridades afirman que por el momento no hay peligro inmediato para la población. El Etna entra en erupción varias veces al año y su actividad se vigila de cerca debido a su proximidad a zonas pobladas y su gran atractivo turístico. Reabre de la bolsa siria tras 6 meses de cierre en vísperas de la destitución de Al-Assad. La Bolsa de Valores de Damasco ha reanudado sus operaciones tras 6 meses de interrupción. Estuvo cerrada desde principios de diciembre, los caóticos días de una rebelión sorpresa que condujo a la destitución del expresidente Bashar al-Assad. Pero ahora, los nuevos dirigentes sirios intentan apuntalar la maltrecha economía del país y comenzar la reconstrucción tras casi 14 años de guerra civil. رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على ريادة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والعدالة والإنصاف ومكافحة الفقر. نحن منفتحين على الاستثمار، ليس لدينا أي عقد، ليس لدينا أي قيود، منفتحين على الاستثمار، من نرغب أن يستثمر في سوريا أهلا وسهلا به، سيجد الفرص الكثيرة وسيجد الفائدة الكبيرة وسيبني قصص نجاح. La reapertura se produce en un momento en que las restricciones internacionales a los sistemas financieros sirios empiezan a suavizarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en anunciar el levantamiento de las sanciones a Siria en una visita a Riad en mayo durante su gira por Oriente Medio.
El Reino Unido y la UE también siguieron su ejemplo y suavizaron las restricciones y levantaron las sanciones en un intento de dar al país una oportunidad de recuperación y reconstrucción. La semana pasada, Siria también firmó un megacontrato de 6.100 millones de euros con un consorcio de empresas energéticas cataríes, estadounidenses y turcas. Las empresas liderarán varios proyectos energéticos para suministrar al país más de la mitad de la electricidad que necesita. La justicia alemana declara ilegal el rechazo de solicitantes de asilo en las fronteras. Un tribunal de Berlín declara ilegal el rechazo de solicitantes de asilo en las fronteras, asestando un duro golpe a la política de inmigración del canciller Friedrich Merz. El tribunal se pronunció tras estudiar los recursos de 3 ciudadanos somalíes que solicitaron asilo, pero fueron rechazados tras llegar en tren desde Polonia. In diesem Einzelfallbeschluss geht es um 3 Somalier, die versucht haben, am 2. Mai bereits die deutsche Grenze von Polen Richtung Deutschland zu überqueren, sind dabei zurückgewiesen worden. Sie haben zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Ferner sind sie dann am 3. Mai erneut an der deutschen Grenze erschienen, wurden wieder zurückgewiesen, haben auch zu diesem Zeitpunkt kein Asylbegehren gestellt. Am 9. Mai sind sie erneut an der deutschen Grenze erschienen, haben da ein Asylbegehren gestellt. Según el tribunal, al menos uno de los extranjeros tenía pruebas válidas de vulnerabilidad y añade que el gobierno de Merz infringió las leyes de asilo al no examinar sus solicitudes y señaló además que infringía el sistema de Dublín de la política comunitaria. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, insiste en que las políticas del gobierno en materia de inmigración no cambiarán. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung. El pasado mes de mayo, el gobierno conservador de Friedrich Merz dio a conocer su política de mano dura contra la inmigración para restringir las solicitudes de asilo. Ucrania propone a Rusia una tercera reunión a finales de junio y Turquía invita a Trump a sumarse. Avances poco significativos en la segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, celebrada nuevamente en Estambul, en el Palacio Ziragán. Aunque ambas partes beligerantes han vuelto a acordar un nuevo intercambio de prisioneros, las posiciones siguen estando muy alejadas. El portavoz ucraniano, Georgi Tiki, ha asegurado que la nueva remesa de prisioneros se centrará en soldados jóvenes y combatientes heridos y que su delegación está enfocada en conseguir un alto el fuego, establecer medidas humanitarias y que tanto Volodymyr Zelensky como Vladimir Putin consigan reunirse. Sin embargo, Tiki ha asegurado que Rusia sigue negándose a firmar un alto el fuego. Ucrania ha propuesto celebrar una tercera ronda de conversaciones con Rusia a finales de este mes de junio. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha pedido desde Estambul celebrar un tercer encuentro entre los días 20 y 30 de junio tras la reunión, insistiendo en la participación, hasta ahora fallida, tanto de Zelensky como de Putin. El presidente turco y anfitrión internacional de los encuentros, Recep Tayyip Erdogan, se ha sumado a esta idea y ha invitado al presidente estadounidense Donald Trump para que se sume a las conversaciones si finalmente Putin y Zelensky se viesen las caras. Erdogan ha propuesto celebrar las nuevas conversaciones tanto en Estambul como en Ankara. Esta segunda ronda de negociaciones ha tenido lugar tras una importante operación bélica ucraniana en territorio ruso, conocida como la Operación Telaraña, en la que varios drones escondidos en camiones han hecho implosionar una importante cantidad de armamento en ciudades tan dispares como Murmansk, en el Ártico, o en Irkutsk, al norte de Mongolia. El portavoz ucraniano ha asegurado que el éxito de la operación no ha influido en las conversaciones mantenidas hoy. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López.
La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.